Buenas noches, la Santa Noche, a todo Tata, a toda Yaya, a todo Enguello de la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Vamos a continuar desenmascarando al megalómano Orgen Lewey. Ya ven que le vendió humo a Mr. Doctor. Hay que decirlo con sus letras, engañó a Mr. Doctor. Aquí estamos en esta parte donde Mr. Doctor le pregunta cómo pueden desarrollarse espiritualmente como lo predica aquí el megalómano, y él le contesta que le da una serie de pasos a seguir. Entre estos pasos está leer los libros de Eliphas Levi, Aleister Crowley, Paul Foster Case y Anton Szandor Lavey. Son los autores que más usa el megalómano Orgen Lewey, porque estos autores escribieron muchísimos libros basura. Entonces, en este capítulo vamos a ver, este capítulo va a ser muy corto, vamos a ver la historia de Eliphas Levi. Y se van a dar cuenta que tengo razón. O sea, Eliphas Levi no tiene la autoridad para escribir libros de esoterismo, libros de misticismo, libros de ocultismo. Y ahorita lo vamos a ver. Vamos a escuchar aquí primero este video y ahorita entramos en el tema. Lo que estás haciendo, debes haber leído mínimo un Ahí no sabe ni qué decir este maldito megalómano, no sabe ni qué decir. Estaba buscando en su mente retorcida qué cosa decir. tipo de magia completo. Ok. Entonces te dice que para que tú llegues a ser como él, tienes que tener un estudio de magia completo. Y adivinen de quién. De Eliphas Levi, de Aleister Crowley, de Paul Foster Case, de Anton Szandor Lavey, de todos estos charlatanes. Escúchenlo. Un programa de magia, ya sea Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi. Ahí está, Eliphas Levi. La magia sagrada de Abraham Elin. Otro libro basura. La clavícula total, la clavícula completa de Salomón. Ese creo que es el más grande libro basura. Que son los libros más comunes y de los que más se habla. Estos libros, nos decía sus autores, justamente de lo poco que me puse, porque acá tengo mi listita de puntos claves a tocar, vi que los mencionabas obviamente con Gusgri, pero como diría una exalcaldesa de la Cuauhtémoc, pero ¿quién es él? ¿Qué estudió? O sea, Sandra Cuevas. Bien, vamos a continuar. Pregunta Mr. Doctor, ¿quiénes son esos autores? ¿Quiénes son? ¿Qué estudiaron? ¿Quiénes fueron? Bueno, en este video vamos a hablar sobre la vida de Eliphas Levi. Tengo aquí un pequeño resumen de una pequeña investigación que realicé. Esta información está disponible en todas las redes sociales, en toda la web. Bien, Eliphas Levi, nombre adoptado por Alphonse Louis Constant. El verdadero nombre de Eliphas Levi fue Alphonse Louis Constant. ¿Por qué se cambió el nombre? Porque era un perdedor, porque era patético. Y pensó que al cambiar su nombre iba a ser mucho mejor, pero toda la vida de Eliphas Levi es una vida de miseria, de fraude, de engaño, de mentira. Eliphas Levi, gracias al abad Malmaison, quien organiza en su parroquia un colegio gratuito de enseñanza básica para niños pobres, es que Eliphas Levi realizó sus primeros estudios. Si no hubiese habido un colegio gratuito, no hubiese estudiado Eliphas Levi. Pero bueno, se entiende que en esa época, en 1800, la pobreza regularmente era muy extrema. Bien, ya para 1830 terminó sus estudios de retórica, de filosofía, y ahora quiero que entiendan esto. Eliphas Levi, el que escribió muchos libros de ocultismo, de esoterismo, de misticismo, de invocaciones a demonios,
estudió retórica y estudió filosofía. ¿Eso qué tiene que ver con el esoterismo? Nada, absolutamente nada. O sea, Eliphas Levi es un charlatán. O sea, no tiene una consagración, no tiene una iniciación en algún misterio esotérico. Estudió filosofía y retórica en un colegio cristiano. Posteriormente ingresa al seminario San Sulpice para estudiar teología y ahí es ordenado subdiácono. Hágame el chingado favor. ¿Qué está haciendo un diácono de la Iglesia Católica escribiendo libros de ocultismo? Dice que también ese año fue ordenado tonsurado. ¿Saben quiénes son? ¿Qué es el tonsurado? El tonsurado es esos monjes que cargan una túnica como de esa tela de costal de los de antes. Y que carga en la panza amarrado como un mecate, y que están pelones de acá arriba, les hacen una rueda acá arriba, una pelona. Eso es el tonsurado. Así andaba Eliphas Levi. ¿De dónde sacó los estudios de brujería, de hechicería, de misticismo? ¿De dónde los sacó? Pues si era diácono y tonsurado. Por eso les digo que todos sus libros son basura. Ahorita les voy a decir de dónde sacó toda esa información. Bien, ya para 1835, estando a cargo de una catequesis, algo de los católicos, de jóvenes muchachas. En 1835, él estando a cargo como de los que dan el famoso catecismo, que preparan a los jóvenes para su confirmación, creo, algo así. Bueno, Eliphas Levi, estando a cargo de adoctrinar a los jóvenes, pues de repente se le antojó y le empezó a gustar una chamacona. Y pues la chamaca también quería con él. Entonces la mamá vio que la chamaca se le pegaba mucho, pero la mamá pensó que la chamaca quería prepararse muy bien en los temas católicos. Y entonces le dice a Eliphas Levi: aquí te encargo a mi hija, ¿sí? Dice este escrito que yo encontré, que la mamá le dijo: protégela muy especialmente, instrúyela aparte. Y por supuesto que la instruyó aparte. Dice: instrúyela aparte como si fuera la hija de un príncipe, trátala como una reina, trátala como una princesa. Y este güey se dio vuelo tratándola como princesa. Al final, Eliphas Levi pues se mete con esta joven y se dice que él decía que en la joven veía a la Virgen María. Cosas que solo estaban en su mente retorcida. Pero bueno, vamos a dejar a un lado esa parte, que no tiene nada de mala. No tiene nada de malo. Que un hombre grande, mayor, se enamore de una joven, y más si la joven quiere, pues eso no le vamos a reprochar ese asunto. Lo que sí le vamos a reprochar es que se supone que tenía un juramento de celibato, de no tener relaciones sexuales, de no tener pareja, de no tener noviazgo, de no casarse, y se enamoró a una joven. Eso sí le vamos a reclamar. Bueno, poco a poco dice que, bueno, posteriormente en 1835 ya es ordenado diácono. Para entonces, la joven que ya vivía con él y que él había enamorado, pues se le fue.
se le fue la paloma, por algo se le fue. Porque regularmente yo pienso que Eliphas Levi fue un megalómano también, como Orgen Lewey, un mitómano, un narcisista, y yo creo que la joven no aguantó este perfil psicológico y se le fue la paloma. Bien. O la joven recapacitó y dijo, no mames, o sea, la estoy cagando, ¿cómo es que vivo con un güey que se supone juró celibato, ¿no? Y además ya es un diácono, o sea, no debe de tener mujer. Y yo creo que la chica fue la que tomó la decisión inteligente y se fue. Posteriormente, Eliphas Levi abandona todo lo que tiene que ver con el catolicismo, y esto provocó que su mamá de Eliphas Levi se suicidara, decepcionada de su hijo. Así, esta es la historia de Eliphas Levi. Bien, posteriormente sintió remordimientos y se fue a internar a una organización católica cerca de París. Ahí conoció a un comediante, nuevamente abandonó este asunto del cristianismo y se va con su amigo comediante en una gira por diversas provincias, y creo que ahí fue donde aprendió a hacer los trucos baratos de magia, como los que hace el megalómano Orgen Lewey. Posteriormente dicen que todavía tenía la idea de ejercer el sacerdocio. Es que era una persona inestable. Cuando estaba ya con los cristianos, quería estar fuera. Cuando estaba fuera, quería estar otra vez con los cristianos. O sea, era una persona inestable. Posteriormente dice que ingresó a una organización católica, y la abadía donde él llegó tenía una biblioteca de 20,000 libros. Y ¿qué creen que pasó? Que pues no le tenían confianza como para ponerlo a cargo de jóvenes o como para ponerlo a cargo de una iglesia, así que le dijeron, hazte cargo de la biblioteca. Y ahí es donde comenzó con su piratería, ahí es donde empezó a leer muchos libros, los artículos sobre Eliphas Levi te dicen lo mismo, que llegó a esa biblioteca y que esa biblioteca tenía libros antiguos, gnósticos, tenía libros de los padres de la iglesia primitiva, tenía libros de Juan Casiano, tenía libros de otros ascetas, tenía libros de los piadosos, de los místicos, etcétera, etcétera. Y entonces él es... Recuerden que en una ocasión, recuerden que en el transcurso de la historia, la Iglesia Católica persiguió todo lo que era ocultismo, todo lo que era misticismo, todo lo que era brujería, pero nada pendejos. O sea, agarraban los libros y se quedaban con un volumen, quemaban todos los demás, pero se quedaban con un volumen. Bueno, en esa biblioteca de esa iglesia había libros de esoterismo, y ahí es donde este perdedor, Eliphas Levi, empezó el copia y pega, y de ahí surgieron muchos libros basura que supuestamente escribió Eliphas Levi. Bien, al final salió mal con los representantes o los responsables de esa iglesia que tenían esa biblioteca, y se fue de ahí. Una de las características también es que no duraba mucho donde estaba. Al año, a los 2 años salía mal, y lo expulsaban o se iba. Bueno, Eliphas Levi terminó por conseguir un puesto miserable de inspector en un colegio católico cristiano. Ahí sus superiores lo maltrataron mucho, y él, en su malestar, con gran escándalo del clero y de los bien pensantes, dice este escrito, escribió la Biblia de la Libertad, una porquería de libro. La Biblia de la Libertad es un libro donde te dice que hagas todo lo contrario que te dice la verdadera Biblia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Eliphas Levi? Una persona resentida, una persona arrogante, engreída, una persona rebelde. Porque después de estar con los católicos, con los cristianos,
se sale y se pone en contra de ellos. Por eso es que yo siempre les he dicho que este Eliphas Levi, este farsante, este charlatán, después de estar con Dios, se fue con el diablo y escribió muchos libros basura sobre esoterismo, sobre misticismo, sobre magia, etcétera, etcétera. Bien. Eso le trajo muchos problemas. El haber escrito la Biblia de la Libertad le trajo muchos problemas, muchos. Estuvo en la cárcel, entraba y salía de la cárcel. Bueno, después en 1842 obtuvo un empleo donde le encargaron hacer unos murales para la Iglesia Católica Cristiana. Es decir, aquí es lo que vemos otra vez a esta persona deshonesta, ingrato, desagradecido, porque sobrevivía cuando se les pegaba a los cristianos, a tal grado que les estoy comentando, le dieron chance de pintar unos murales en la iglesia, y gracias a eso tuvo para vivir una temporada. Posteriormente, nuevamente, siendo ya con sus años encima, se enamora de otra joven de 18 años. Este pillín no era cualquier cosa, no agarraba cualquier cosa, agarraba por la chavita de 18 años. Se dieron cuenta los padres y le exigieron que se casara con ella, si no lo iban a acusar de corrupción de menores, y accedió a casarse con ella. No duró mucho este asunto porque lo vuelven a meter preso. Al final sale, su esposa, esta jovencita, da a luz a una criatura. Esta criatura a los 7 años muere y nuevamente se vuelve a quedar solo Eliphas Levi porque se le fue la esposa. Es que nunca logró nada bueno en su vida. Todo lo que tocaba lo hacía caca. Nunca duró en algo o con alguien. ¿Y cómo se le fue en esta ocasión esta joven? Porque se le fue joven, aún joven, de 20 y tantos años. Pues esta joven esposa de Eliphas Levi empezó a tener una aventura con un marqués, con un personaje de la Alta, y pues se fue. ¿Por qué creen que se fue? Porque Eliphas Levi era un megalómano, era un mentiroso, era un embustero, o sea, que siempre era un ególatra, siempre estaba viendo por él, siempre estaba viendo a ver qué hacía en su beneficio. Nunca le puso atención a su esposa y se le fue. Bien. Posteriormente, pues ya no les voy a hacer el cuento largo, ingresó a la masonería en 1861, donde como 1 año, 2 años después lo expulsaron. Les digo que nunca hizo nada bueno en su vida este charlatán de Eliphas Levi. Posteriormente su salud empezó a deteriorar porque pues los años no pasan de en balde, y en ese tiempo las enfermedades eran muy crueles. Su salud se comenzó a deteriorar. Le agregamos que tenía una enfermedad de corazón. Dicen que de repente deliraba y él decía que veía cosas. Entonces de ahí se agarran muchos charlatanes como Morgan Le Way para decir que Eliphas Levi tenía visiones proféticas, pero en realidad deliraba de la fiebre que le daba. Ya para 1874, ya. Una bronquitis bastante grave, sofocamientos y una fiebre, es lo que les digo. La fiebre le provocaba los delirios. Una fiebre persistente, no le dieron reposo, sus piernas se hincharon poco a poco, una especie de elefantiasis surgió en sus piernas, o sea, se le hicieron las piernas como de elefante, y falleció el 31 de mayo de 1975 a la edad de 65 años. Tenía mi edad, Eliphas Levi, y nunca hizo nada con su vida. Su cuerpo fue enterrado en un cementerio, y una simple cruz de madera marcaría la ubicación de su tumba.
Posteriormente, murió en 1875. Para 1881 su cuerpo fue exhumado y sus restos trasladados a la fosa común. ¿Cómo fue tratado al final? Como lo que fue un charlatán. Terminó en el abandono. Pero recuerden que ya había escrito muchos libros basura que por ahí se quedaron. Pasa el tiempo y surgen megalómanos, mentirosos, embusteros como Orgen Lewey y empiezan a ser famoso a Eliphas Levi. Predicando los cuatro vientos, que Eliphas Levi es un gran ocultista, que Eliphas Levi fue un gran mago, que Eliphas Levi conocía super secretos, que Eliphas Levi había hecho rituales e hizo contacto con seres muy disciplinados y de mucha sabiduría y sobre todo con demonios, cosa que es una vil mentira. La historia de Eliphas Levi nos dice lo contrario. Eliphas Levi fue un charlatán que nunca pudo hacer nada bueno con su vida y que todo lo que tocaba lo hacía caca. Ahí se los dejo. En el siguiente capítulo vamos a ver la historia de Aleister Crowley. Es parecida a la historia. Aleister Crowley también escribió muchos libros basura que le encantan a este megalómano. Y por cierto, ya para terminar, yo nunca vi en esta historia de Eliphas Levi que tuviera una consagración, una iniciación, un contacto con verdaderos brujos, con verdaderos hechiceros. Yo nunca vi eso en la historia de Eliphas Levi y créanme que busqué por todos lados. Lo que más sobresale de la iglesia, de la historia de Eliphas Levi, es que la mitad de su vida estuvo en el cristianismo, la otra mitad se la pasó copiando libros, haciendo copia y pega de libros de ocultismo. Esa es la historia de Eliphas Levi. Díganme ustedes si tiene alguna autoridad para hacer libros de brujería. No la tiene, por supuesto que no la tiene. ¿Qué diferencia hay dentro del Palo Mayombe? Que nos topamos con que el hijo es practicante de Palo Mayombe, el papá fue practicante de Palo Mayombe, el abuelo fue practicante de Palo Mayombe, el bisabuelo fue practicante de Palo Mayombe. O sea, hay una continuidad, hay un linaje, hay una transmisión de generación en generación de la brujería. Eso no lo vemos en Eliphas Levi. Me despido, como siempre, deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Nganga.